Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 17 de la serie de videos que se llama diodos en AC. Este ejercicio nos pide encontrar el voltaje de salida de este circuito. Mi voltaje de entrada es una onda rectangular de 20 volts como amplitud máxima. Y aquí está mi circuito. Tenemos aquí el voltaje de entrada, luego tenemos un capacitor electrolítico, luego tenemos una rama donde está un diodo ideal en serie con una fuente de 5 volts de DC y en paralelo a su vez con un resistor. Vamos a analizar primero el semiciclo negativo, donde en la entrada tenemos un voltaje negativo, es decir, la polaridad de entrada es negativa. Sabiendo esto, las polaridades quedan así. Si tenemos menos, quedaría menos más, y en el resistor menos más. Vemos que el diodo está polarizado directamente, entonces se comportará como un cortocircuito, es decir, lo podemos sustituir por un cable, como lo hice aquí. Entonces, que vemos que el capacitor se va a cargar al voltaje de la primer malla. ¿Por qué? Porque no hay un elemento en el cual el capacitor se pueda descargar. Entonces el capacitor solo se podrá cargar. ¿A qué voltaje? Pues vemos que en la primer malla tenemos el voltaje de entrada y el voltaje DC. Y vemos que están en serie no aditiva el voltaje de entrada y el voltaje DC. Entonces el voltaje del capacitor va a ser igual a menos mi voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque es un voltaje negativo más 5 volts. ¿Por qué? Porque vamos de menos a más. Entonces es una subida de voltajes. Por eso que aquí coloco más 5 volts. Reemplazando quedaría menos 20 volts más 5 volts. Y esto quedaría que el voltaje del capacitor quedaría en menos 15 volts. Únicamente el voltaje del capacitor. Ahora el voltaje de salida es el voltaje que haya en este resistor. Y que vemos, este resistor está en paralelo con mi fuente de 5 volts. Pero aquí me está especificando que mi polaridad de mi voltaje de salida debe ser en la parte superior más. Y que vemos, tenemos menos aquí en la parte superior. Es decir, en la polaridad se va a invertir. Es por eso que aquí tenemos que en el semiciclo negativo tendremos un voltaje de salida de menos 5 volts. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí de voltaje de salida nos dice que tenemos más. Y como aquí tenemos menos, entonces invertimos. Si aquí tenemos 5 volts, a la salida tendremos menos 5 volts. Ahora analizando el semiciclo positivo, vamos a encontrar las polaridades. Sin olvidar que mi capacitor ya está cargado a un voltaje que ya definimos en el semiciclo negativo, al igual que la polaridad de este mismo voltaje. Entonces únicamente encontramos polaridad de mi diodo y de mi resistor. Si tenemos más en la entrada, sería más menos y más menos. Que vemos con mi diodo está polarizado inversamente. Entonces se comporta como un circuito abierto. Es decir, podemos eliminar. Únicamente quedaría así. Esta fuente de 5 volts ya no va a intervenir porque aquí no está conectada al circuito. Ahora que vemos, el capacitor ya tiene un elemento por el cual descargarse, que va a ser mi resistor. Entonces mi voltaje de salida será igual a la suma de mi voltaje de entrada y mi voltaje que haya en el capacitor. Entonces, sabiendo esto, colocamos mi voltaje de salida será igual a mi voltaje de entrada más mi voltaje del capacitor. Reemplazamos los valores, quedaría voltaje de salida es igual a 20 volts más 15 volts, que es mi voltaje del capacitor que ya habíamos calculado en el semiciclo negativo. Y haciendo esta suma de 20 volts más 15 volts, tenemos que en el voltaje de salida tendremos un voltaje de 35 volts en el semiciclo positivo. Una vez ya teniendo ambos resultados, podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya en Multisim,
Lo único que hice fue colocar mi circuito y los resultados que obtuvimos anteriormente. Vamos a necesitar una tierra, también vamos a necesitar una fuente DC, también una fuente de voltaje bipolar, que es este de aquí, un diodo ideal, en este caso Multisim no tiene, únicamente nos da un diodo de silicio, y un resistor. El resistor no especifica el valor, así que yo tomaré uno de 10 kilos, y un capacitor electrolítico que tampoco nos dice el valor, pero yo lo tomaré de 10 micros. Con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, únicamente configuramos mi fuente DC, que es de 5 volts, y mi fuente de voltaje bipolar, que dijimos que en el semiciclo positivo era 20 volts, semiciclo negativo menos 20 volts. Ciclo de trabajo, aquí colocamos 100%, y en la frecuencia colocan la que quieran, yo voy a colocar 60 Hz. Ahora tomamos un osciloscopio, su tierra la colocamos en esta parte, y uno de sus canales lo colocamos aquí. Doy en simular, doble clic al osciloscopio, lo enciendo, daré en autoset, y aquí tenemos mi señal de salida. Vemos que en el semiciclo negativo tenemos aproximadamente la mitad de un cuadro, y si un cuadrito vale 10 volts, entonces en el semiciclo negativo tenemos menos 5 volts. ¿Por qué? Porque está a la mitad. Vamos a comprobarlo con mi cursor. Estamos en canal 2 y lo quiero de tipo voltaje. Tomamos un cursor y lo llevamos a la parte inferior. Y efectivamente vemos que tenemos menos 5 volts en el semiciclo negativo. Ahora en el semiciclo positivo habíamos dicho que teníamos 35 volts. Entonces vemos que tenemos 3 cuadritos, serían 10, 20, 30 y la mitad de uno, es decir, 5 volts. Entonces 10, 20, 30 y 35. Vamos a comprobarlo con un cursor. Y efectivamente vemos que tenemos 35 volts en el semiciclo positivo y menos 5 volts en el semiciclo negativo. Y esto sería todo para el ejercicio número 17.